Bienvenidos al primer capítulo de este podcast dedicado a la política, economía, negocios y cualquier tema de actualidad que se pueda comentar con libertad, sin censura alguna y sin tabús. En este capítulo tengo un invitado muy especial, mi hermano del alma, José Quiroz, piloto profesional, quien nos va a estar explicando un poco sobre el tema de la aviación en un contexto nacional y también internacional con respecto a la pandemia, a cuestiones políticas que han ido surgiendo, a problemas con compañías como Boeing. Gracias, amigo, por la invitación a tu programa. Es un gusto estar en tu podcast y un saludo a todas tu radio escucha, a toda tu audiencia. Gracias por la invitación. Te conozco desde hace full, eres mi hermano del alma y bueno, ya sabes, te voy a decir. Así es que estoy a las órdenes en lo que es tema de aviación, como vos lo dijiste, soy piloto. Es lo que es mi tema fuerte. Entonces, cualquier pregunta, ya sabes, Claro. te la responderé encantado. ¿Vos cómo sentiste el tema del virus con la aviación, más allá de que, o sea, todo fue a la mierda en temas de turismo, ¿no? O sea, vos sabes que la pandemia afectó a todo, nos cambió la vida prácticamente, nos afectó a todos. Lo más grave es todos tenemos a alguien que perdimos, algún conocido, algún referente por lo menos, de alguien que se murió por culpa de este virus. Sí. Y gente que ha perdido el trabajo. Bueno, yo ahorita estoy sin trabajo, por eso, ¿no? Claro, gente que ha perdido el trabajo, que le ha tocado. O sea, esta pandemia nos cambió la vida. Gente que le ha tocado innovar, ¿no? Ahora todo es por teletrabajo. Bueno, ya había el teletrabajo. Lo que hizo el virus es que ahora como se comenzó a usar más, ¿no es cierto? El Zoom y todas estas aplicaciones. Y ¿crees que haya algún tema de innovación ahora en la aviación por esto de la pandemia? Yo creo que sí. Igual? No, yo creo que sí va a haber innovación. Yo creo que sí cambió. La aviación cambió. ¿No? Sí, o sea, ya había cosas tecnológicas. Lo que ya antes de la pandemia ya había teletrabajo. La gente ya trabajaba, porque lo que pasa es que ahora la pandemia obligó. Entonces los gobiernos comenzaron a aplicar ya por fuerza, digamos. O sea, ya fue a la fuerza. Claro. Es impresionante. Antes tú, qué sé yo, querías aprender inglés. Entonces, ¿qué hacías para aprender inglés? Te ibas al instituto, bla, 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 agarrabas del carro, perdías el tiempo, gasolina y eso. Y esto es antes de la pandemia. Ahora ya hay cursos en línea, que tú entras a la hora que tú quieras, como tú quieras, las horas que tú quieras. Ya no tienes que estar usando el carro y aprendes y le ves al profesor ahí en tu computador, en tu iPad, en tu iPhone, en cualquier tableta, en cualquier teléfono, tú puedes hacer lo mismo. Y esas tecnologías ya había. Ahora con esto de la pandemia ya se amplió. Igual los estudios tú puedes hacer a distancia. Ahora como fue la fuerza, en la aviación eso tú no puedes hacer. No, tú no puedes abrir un curso de aviación, bueno, con ciertas excepciones, para alguien que se quiere formar como piloto o como médico, por ejemplo. Son dos carreras que tú no puedes, a diferencia de leyes, ¿no? Que tú puedes armar una clase por Zoom, completamente virtual. El problema de la aviación para un piloto que quiere ser piloto no puede hacer eso, no hay como. Ciertas materias sí, ¿no? Pero igual en el caso de que sea un médico, por ejemplo, son clases presenciales, y peor en el tema práctico, ¿no? Entonces, ¿cómo afectó a la aviación? Bueno, la aviación, digamos que en una de los segmentos, digamos, porque afectó a la construcción, afectó a lo de las ventas, afectó al entretenimiento, al cine, a Hollywood, a los teatros,
Ya, Claro, entonces pero uno de metamos, los factores, uno de los metamos, áreas más afectadas fue el turismo, ¿no? Y obviamente aquí se exacto, va eso directamente te iba a decir. a la aviación. Entonces, metamos de la aviación en el sector turismo, ¿ya? Y bueno, la gente nos va a decir, ¿y qué tiene que ver la aviación con el turismo? Si mucha gente no viaja por turismo, viaja por negocios, o porque le va a ver Claro, al primo, o porque tiene una reunión en tal lado, o qué sé yo. Entonces, por el momento, metamos de la aviación dentro del turismo, ¿ya? ¿Y qué es el turismo? Son los hoteles, son los hostales, son las empresas de turismo, son los cruceros, claro, las empresas que rentaban carros, ya entonces la aviación está dentro de eso. Y al menos la aviación, hay una gran parte de la aviación, no hay un número porcentual, depende del país, depende de cada país, pero la aviación movía mucho y se movía mucho debido al turismo, cosa que claro. ahorita está estancada por culpa, bueno, no está totalmente estancada, pero está brutalmente afectada por lo del virus. ¿Y cuál es el problema? Porque vos dices, los hoteles, ¿qué le diferencia dentro del turismo? Exactamente en el mundo de la aviación, ¿qué le diferencia, por ejemplo, de un hotel? ¿Qué es lo que hace el hotel? El hotel cierra, el hotel es un edificio físico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Cierra y está ahí. Las empresas de aviación tienen aviones, ¿ya? Muchas aerolíneas no tienen aviones propios. Ujú, Los aviones, la mayoría de aerolíneas tienen aviones por leasing, que son aviones por alquiler. ¿Ya? Entonces, sí, por ejemplo, tú eres una empresa de aviación, tienes, qué sé yo, 20 aviones, ¿ya? De esos 20 aviones no son tuyos, no te pertenecen, tú rentas de esos aviones, ujú, ¿ya? Entonces tú le pagas el leasing o el arriendo del avión a una empresa, esa ya puede ser un broker que te arrenda el avión. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que tú tienes que producir, tú tienes que a ese avión llenarle, ¿ya? Esos aviones tienen que cubrir una ruta, tienes que llenar esos aviones. Y esos aviones te producen dinero, ¿ya? Y de eso tú tienes que pagar el arriendo a los aviones. Entonces, por decirte un avión comercial bien usado, que es un 737, un Airbus, un 320, que son los aviones más usados, ¿ya? ujú. El arriendo promedio está más o menos antes de la pandemia, te salía aproximadamente por unos 180,000 a 200,000 dólares al mes, tú tienes que pagar eso, pero Claro, tú y tienes que supongo que producir eso. dentro de esos costos también está incluido el estacionamiento de los aviones y manutención, ¿no? Exacto, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Un avión no es como un carro, por ejemplo, que tú le dejas ahí parqueado. Los aviones están hechos para volar. Todo el tiempo que el avión está en tierra está en pérdida, te producen pérdida. Ujú, Imagínate lo que es tenerle un avión que está en mantenimiento, por ejemplo, ¿ya? Eso te produce una pérdida, porque el avión no está volando. Si tú le tienes, por ejemplo, en una plataforma, eso te cuesta. Depende de en qué plataforma esté. Generalmente, las concesiones aeroportuarias cobran por el peso de tonelaje del avión, por el peso vacío de tonelaje. Mientras más pesado el avión, más cuesta la hora de estacionamiento. ¿Ya? Entonces tú tienes 20 aviones, imagínate. Tú no tienes un hangar para 20 aviones, ¿no? Entonces, imagínate cuánta plata es, aparte del el arriendo que tienes que pagar, lo que tienes que pagar a, al, por tenerles ahí parqueados. A eso, súmale, por cada avión, tú tienes que tener una tripulación. Más o menos el cálculo, no todas las aerolíneas tienen, pero más o menos es, tú tienes en un avión, ¿cuál es la tripulación que vos tienes por avión? Tienes un piloto, un copiloto y tienes la tripulación menor, que se llaman los tripulantes. No, por ejemplo, en un 737, tú tienes el piloto, el copiloto y tienes tres, algunos tienen cuatro, pero tienes tres tripulantes de cabina, ¿no? O como le llaman en México, sobrecargos, ¿ya? O sea, ya, los azafatos, o azafatas, ajá, ¿ya? Tú tienes que tener tanto tripulación mayor, que son los pilotos, y tripulación menor, que son los sobrecargos o los azafatos o las azafatas, ¿ya? Entonces tú les pagas un sueldo a ellos, y tú le estás pagando el sueldo por algo que no están
haciendo, no están volando, Claro. no están volando. Tú estás pagando un piloto que le tienes en tierra, le tienes en línea de vuelo, es decir, el piloto está calificado para tal tipo de avión para volar, y también el azafato o la azafata, ya, y le estás pagando. Entonces imagínate el costo que es. Porque un hotel, ¿qué es lo que hace? Lo que hicieron aquí en Quito, el Marriott. Cerraron el hotel, le cerraron, llegaron a un convenio que se dio con el municipio, eso para no pagar luz, agua, tenerle ahí parado, pagar lo mínimo que puede ser un hotel, qué sé yo, el mantenimiento, ya. Y a los, a los, a los que trabajan, a los meseros, al personal administrativo, a los de limpieza del hotel, les sacas sin sueldo 6 meses o a un año, según como te dé la ley según en cada país. Ya. Pero ¿cuál es el problema en la aviación? Ya, tú puedes hacer eso lo mismo con los pilotos y los tripulantes, pero con el avión no puedes hacer eso. Tienes que seguir pagando el arriendo. Y el avión te cuesta. Y no solo eso, al avión hay que hacerle mantenimiento cada cierto tiempo. Entonces, y tienes mecánicos también. Entonces, la aviación es mucho más complicado, mucho más complicado. Es decir, el lucro cesante es mayor, digamos, en la aviación por los aviones, que los aviones son máquinas, ¿no? Tienen que funcionar. Tienes un personal que tienes que capacitarle para que vuelen en ese tipo de avión. Tienes que tener mecánicos, tienes que tener pilotos. Y si es de pasajeros, porque hay la aviación para carga, que no necesita tripulación menor, solo necesita los pilotos. Pero la mayoría que son empresas que llevan pasajeros necesitan también tripulación menor. Entonces, ¿cuál es el problema? Supongamos que ya, tú puedes volar los aviones, pero llevas menos pasajeros. ¿Por qué llevas menos pasajeros? Porque ahorita está afectado, como hablábamos antes, el turismo. Entonces, pues, tú tienes un avión que no es tuyo, que es de arriendo, y ya le empiezas a volar, ya, que tiene una capacidad de 150 pasajeros. Entonces, tu avión puedes tú meter, volar con 150 pasajeros. Ahorita, por la pandemia, los pasajes estaban bajos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, un pasaje, qué sé yo, de un punto A a un punto B, el que sea, si antes te va en temporada alta, cuando no había pandemia, te costaba, pongamos de $1,000. Ahorita ese pasaje te cuesta $300, ¿ya? ¿Y ¿Y tú qué es crees lo que peor? esa baja de pasajes, o sea, a qué se debe más bien esta baja de pasajes? Porque más bien deberían, o sea, no deberían ¿Por estar qué? costando más, No, pues, ¿por porque qué? no hay tanta gente volando que No, cubran la cuota porque del cuando hay, avión. no, es igual cuando hay demanda. Cuando tú vendes algo, cuando tú vendes un celular, ya hay demasiada demanda. ¿Qué es lo que pasa? Sube el precio, porque hay mucha Uh-huh. demanda. Exactamente es con la aviación. Hay muchos pasajeros, demasiados pasajeros para una ruta. La ruta pone del punto A al punto B. Esa ruta es a full. Tienes bastantes pasajeros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la aviación no es que todo el año es así. Hay temporadas. Por ejemplo, Navidad, Año Nuevo, el mes de diciembre, digamos. Es un mes considerado en aviación de temporada alta. Hay Claro. demasiada demanda de pasajeros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Suben los precios de Uh-huh. todos tanto de las empresas que son las low cost, que son las empresas baratas, que no tienen Sí. servicio de comida, no puedes llevar, qué sé yo, maletas, tienen otra política que las líneas aéreas tradicionales, las low cost, tienen otro enfoque. No operan en aeropuertos grandes e importantes, o operan en aeropuertos menores, digamos, en Estados Unidos. Claro, porque aquí en Quito solo hay un aeropuerto, Claro. pero ponte en Chicago tienes el O'Hare, tienes como 4 aeropuertos. Y en Europa también, ¿no? En Nueva York tienes el Kennedy, tienes La Guardia, tienes el Gettysburg, que está, bueno, tienes igual 4 aeropuertos, pero en Quito solo tienes uno. Y ponte las low cost, no te operan en aeropuertos principales, te operan en aeropuertos secundarios, por ejemplo. Pero ese es otro tema. Entonces, ¿qué es lo que te decía? Ahorita los aviones están volando con capacidad media o menor, es decir, el avión que tiene capacidad de 150 pasajeros, la mitad, ¿cuántos son?
75. Ya, pone que vuelen 75 pasajeros en ese avión, de esa ruta que va de un punto A al punto, de una ciudad a una ciudad B, ¿ya? Está volando con la mitad de la capacidad de ese avión, está volando con 75 pasajeros. Y encima está volando como que fuera temporada baja. Es decir, ese pasaje vale $300. Y que ¿Ya? antes costaba Entonces, 1,000, ¿no? antes costaba 1,000. ¿Ya? Entonces tú tienes que producir con eso. Ese avión consume combustible. Se costó, pero ya le costó. Entonces, ese avión, pues tienes que producir. Ese avión consume combustible. ¿Ya? Hay un punto de equilibrio. En la aviación existe un punto de equilibrio. Por ejemplo, un avión de 150 pasajeros. Para cada ruta tiene un punto de equilibrio. Entonces, por ejemplo, la ruta Quito-Guayaquil, en el avión que yo volaba, en el Embraer, el que tenía capacidad para 104 pasajeros. El avión que yo volaba en esa ruta corta, que son los de media hora, el punto de equilibrio era de más o menos de 58 a 62. Quiere decir que cuando tú tenías menos de 58 pasajeros, ya ese vuelo es a pérdida. Tú ya estás perdiendo. Y eran aviones propios, ¿ya? Entonces, imagínate, si esos aviones no serían propios, serían leasing, el punto de equilibrio te cambia. Ahí ya no serían de 58 a 62 pasajeros, ya serían a 85, que se yo, a 90. Porque aparte de lo que tú ganas, eso tienes que pagarle al dueño, al propietario del avión, ¿ya? Y aparte de eso, tienes que hacer otros pagos. Tienes que pagar, hacer lo que se conoce la tasa aeroportuaria por el servicio de radioayudas, los servicios del aeropuerto, la comida, si es que das comida. Entonces, ¿cuál es el problema de la aviación? Que muchas empresas cerraron, devolvieron los aviones sin pagar varios meses. Porque no puedes tú operar una ruta, porque no es como en un cine, por ejemplo, que te obligan al aforo a la mitad, al 50%. En la aviación tú no puedes hacer eso, pues, porque en el cine vos ya metes en el cine, que se yo, entran 100 pesos, pones 50, perfecto, pero recuperas algo, ya en aviación no, tú tienes costos extra, tienes el costo del combustible del avión, el avión cumple un ciclo menos, cuando tú prendes un motor, a diferencia del mantenimiento de los aviones, a diferencia de los carros, que es por kilometraje, ¿no es cierto? Tú le cambias el aceite a un carro cada 5,000 kilómetros o cada 10,000 kilómetros si usas aceite sintético, ¿no es cierto? Sí. En la aviación, ¿cómo es el mantenimiento? Es según las horas, el avión y los motores es por ciclos. Es decir, cada vez que tú prendes un motor, cumples un ciclo. Y a cada motor, qué sé yo, a los 1,000 ciclos, tú tienes que hacer un cierto mantenimiento, igual el avión, cada ciertas horas de vuelo. Ya entonces ese avión con esos pasajeros cumple unas horas de vuelo, a diferencia del cine, ¿no? ¿Qué es lo que hace? La persona va, se sienta en el sillón y ve la película, pero no hay un desgaste, digamos, ni del asiento, ni nada, ¿me entiendes? Entonces ese es el problema, la aviación, esa es la particularidad de la aviación, ¿no? De que tiene ese costo. Y a eso hay que sumarle cómo está el precio del combustible, cómo está la ruta, de cuál es la demanda de pasajeros. Entonces ese es el gran problema que tiene la aviación ahora y de todas las aerolíneas, ¿no? Claro. Hablando de aerolíneas, ¿qué aerolíneas crees? O sea, bueno, no crees, sino cuáles son las que cerraron por bancarrota a nivel mundial. ¿Y crees que Boeing, o sea, obviamente se vio afectado, pero crees que en algún futuro próximo vaya a tener problemas por la pandemia y además por la competitividad que se está generando en China? Porque según leí ya quieren crear su propia agencia aeroespacial y comenzar a producir aviones chinos, ¿no? Para exportar y ser la competencia de Airbus y de Boeing. Sí, a ver, empecemos con las aerolíneas. Primero vamos con las aerolíneas, después con los fabricantes de aviones. Las que más han sufrido son las aerolíneas privadas, porque tanto hay aerolíneas privadas como aerolíneas estatales público-privadas.
Claro, que KLM Por podría ser ejemplo, una de esas. exacto, Lufthansa, British, Iberia. Bueno, Iberia ahora es del grupo de British, no me acuerdo el nombre, pero era una aerolínea, digamos, estatal de bandera, ¿no? O sea, Claro. las aerolíneas público-privadas podemos poner las aerolíneas de bandera, ¿no? Las que representan, como por ejemplo Air France. Air France es Ajá, una aerolínea público-privada, ¿no es cierto? No claro. es una aerolínea privada, que representa al país, ¿no? Ujú. Tiene las banderas del país, los colores del país, es una aerolínea de bandera que identifica ese país, ¿no es cierto? Esas aerolíneas pueden sobrevivir. ¿Por qué? Porque tienen Por ayuda la estatal, presión ¿no? estatal, exactamente. Y la Unión Europea, que tiene bastante plata, digamos, puede Ujú. sí, como subsidiar, ¿no? Entonces decirles, oye, ayúdenme, no tengo, no tengo vuelos, no tengo pasajeros, los aviones están parados, estoy a pérdida. Entonces el gobierno les salva. eh, a- Hay un convenio con los sindicatos de pilotos, se bajan los sueldos porque no están volando obviamente, pero no les despiden y el gobierno le inyecta cierta cantidad de dinero, les Para perdona evitar ciertos la pagos, bancarrota, ¿no? claro, les perdona ciertos pagos o deudas pendientes, les perdonan, les eximen de eso Y para en ayudarles, este punto obviamente, ¿no? también, O sea, hacen una excepción, ¿no? Debido claro, porque por esta eventualidad, ¿no es cierto? Esta eventualidad que está fuera del alcance de nosotros, ¿no? claro, Entonces, cisne esa es la negro. manera que salva. Entonces, ¿y cuáles son las ahora? Vamos a las otras aerolíneas, las que sufren. Son las aerolíneas completamente privadas, como por ejemplo, pongamos el caso de Avianca. ¿Qué es lo que hizo Avianca? Avianca es una empresa completamente, digamos, privada. Antes era estatal. Avianca es, y yo tengo bastantes pilotos amigos de allá, Avianca es la segunda aerolínea más antigua del mundo. Ujú. Es la segunda, atrás de KLM, porque KLM es la aerolínea más antigua del mundo. Ya. Pero KLM es igual que el France, es una aerolínea de bandera y está controlada por el Estado y bla, bla, bla. Y el Estado le ayuda y Holanda tiene, digamos, bastante plata, les puede ayudar. Pero ¿qué pasa con Avianca? Avianca es una empresa, digamos, privada y se declararon en bancarrota. ¿Y por qué se declararon en bancarrota? Porque eh, ellos tienen bastantes deudas con los leasing de los aviones. No solamente tienes leasing con aviones, también puede ser leasing de motores. Es decir, tú tienes un avión y, digamos, el avión es propio, ¿no? Pero tú puedes hacer leasing de motores, es decir, arriendas un motor, le pones ese avión y le pagas por la arriendo de ese motor. Ujú. Entonces, todas las deudas que tenía esto, Avianca, cuando hay una ley de salvamento en Estados Unidos que cuando tú te declaras o en bancarrota ya para pérdida, eso va a un juzgado. Ahí te admiten eso y el juez te evita que la aerolínea pague todas las deudas que tiene para poder subsistir. Entonces, no es que la aerolínea no va a pagar todo lo que debe, en lo que son repuestos, porque el mantenimiento de los aviones es caro. Entonces, tú tienes que pagar los repuestos de los aviones. Por ejemplo, los motores. Tienes que tener repuestos, ya sean del Airbus, ya sean motores FM o motores IAE. La aviónica del avión, la, todos los equipos hidráulicos, el sistema de aire acondicionado, todo eso tienes que pagar a los diferentes fabricantes. Entonces, cuando una empresa se declara en bancarrota, todas esas deudas lo que hacen es entran en pausa hasta que la aerolínea se pueda recuperar. Entonces, eso hizo Avianca y eso también la TAM. La TAM también hizo eso. Se declaró en bancarrota, eso entró en un juzgado en Estados Unidos, el juez les acepta eso y qué sé yo, les da una extensión, les va a decir, ok, muy bien, tienen un año, durante un año no van a pagar por lo debido a la pandemia y esto, no van a pagar ninguna deuda, solo van a pagar los sueldos y las cosas esenciales para que puedan subsistir.
Y por otro lado, las empresas a las que tú les pagas te aceptan eso y dicen, tienen razón ya. O sea, no me paguen, porque si me pagan, ustedes quiebran. Y no me voy a quedar sin clientes. Entonces está bien, hagamos eso. Entonces, eso es lo que han hecho a Bianca. Entonces, Avianca, y eso que Avianca ha cerrado, ¿no? Había Avianca Argentina que iban a iniciar, cerraron, y Avianca Brasil también cerró. Y Avianca Perú también acaban de cerrar. Pero ahorita solo están Avianca Ecuador y Avianca Colombia. Volando actualmente. Volando actualmente, sí, porque Avianca Brasil ya cerraron las operaciones, votaron a toda la gente, igual en Perú, en Argentina. O Y sea, en ¿esto ya Perú también cerraron acaban de cerrar. definitivamente o es que Sí, cerraron ya por definitivo. ahora? Ya, o sea, no hay No, más para dar no, ahí. cerraron ya, chao. Ojalá en un futuro se recuperen y vuelvan a entrar. Pero ahorita ya cerraron definitivamente, ya despidieron a la gente y todo eso. Y ponte en el caso de Avianca Perú, que tenía una ruta de oro, que era Lima-Cusco. Esa ruta y el 99, bueno, el 90% era por turismo. Claro. No es que una persona de Lima viajaba para hacer negocios en Cusco. De cada Claro, 10 a Cusco pasajeros, 9 eran de principalmente turismo es y turismo, 9 claro. eran extranjeros. Ya, uno era acción nacional. Ya. Entonces, esa ruta, Ponte Avianca tenía Lima-Cusco, eh, todas las aerolíneas volaban Lima-Cusco a 12 vuelos diarios. Entonces tenía 6 vuelos de Latam y 6 vuelos de Avianca. Y qué sé yo, los viernes tenían hasta 16 vuelos diarios, porque el viernes es generalmente un día que se vuela bastante. Entonces, ¿qué pasa? Como cayó el turismo, ya no hay quien vuele a Lima Cusco. Entonces esa ruta se paró. Y Avianca vivía de eso. Nosotros tenemos lo mismo, por ejemplo, en Galápagos. Galápagos también era nuestra ruta dorada, digamos, en Ecuador. Aparte del Quito-Guayaquil, había el Quito-Guayaquil-Galápagos. Era la ruta dorada y era una ruta turística, de turismo. ¿Y esa ruta Y quién la había, realizaba? ¿TAME principalmente? decía Tame, sí, Tame, que era la línea de bandera que ya quebró. No, O no sea, ya quebró por la quebró pandemia, no. y no va a abrir No quebró por nada. la pandemia, no. No, ojo, eso es importante. Quebró por corrupción y por mal manejo de un gobierno del socialismo del siglo XXI. Por eso es que quebró esa empresa. No. O sea, O lo sea, que esa hizo la empresa ya pandemia es, venía cojeando con claro, estas claro, no. políticas estatales y La la pandemia empresa le dio la estaba última quebrada. estocada para que quiebre. La pandemia lo único que hizo es acelerar la muerte, que muera rápido. Es lo que hizo la pandemia. Pero la empresa estaba muerta. Antes de la pandemia, la empresa prácticamente estaba muerta por por la corrupción, la pésima administración, la injerencia del gobierno social comunista o del siglo XXI, chavista, lo que vos quieras decir. Pero por eso es que quebró. La aerolínea TAM quebró por eso. Y esa fue ¿Esta la causa. aerolínea siempre fue estatal o fue privada estatal o cómo es la historia de esta aerolínea? La historia de la aerolínea nació de la Fuerza Aérea. TAME quiere decir Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos. Ya, o sea, entonces en parte sí es estatal. O sea, sí. Los O orígenes, sea, al menos. antes la manejaba la Fuerza Aérea. Y digamos que la manejaba bien a la empresa. Era manejada, no era totalmente por militares, o sea, la presidencia era manejado, pero habían civiles también, había un economista civil estudiado en la materia de aviación, habían abogados estudiados en eso, qué sé yo, Claro. pero pertenecía a la Fuerza Aérea también era de la Fuerza Aérea, era manejado por la Fuerza Aérea. Y en el caso de TAME, que nació siendo una empresa militar para transporte civil de pasajeros en áreas, no solamente volando a Galápagos o a Guayaquil o a Cuenca, que son turísticos y comerciales, sino a lugares un poco más remotos, como por ejemplo a Esmeraldas, a Manta, a Lago Agrio, a Loja, que es un aeropuerto especial, Hamacas. Entonces, ¿y qué pasó?
la aerolínea era administrada decentemente, digamos. Tenían aviones propios. Empezaron con los aviones antiguos, los DC-3, así empezó TAME. Después vinieron los de Electra, vinieron los Boeing y los Fokker. Y eran aviones propios, es decir, eran de TAME. Claro, y podemos decir, como era una empresa estatal, porque la Fuerza Aérea es del Estado, obviamente, ¿no es cierto? Pero claro, no era estatal. El Estado no metía las narices, digamos, era exclusivamente lo manejaban los militares. Ya. Tenía independencia del Estado, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Vino el gobierno correísta y le metió mano. Le hizo TAME EP, es decir, empresa pública, ¿no? Entonces vino el socialismo, que es el superestado, ¿no? Que controla todo, que es el Estado empresario, que controla las aerolíneas, los barcos, el Estado de Estados. La empresa privada es el patito feo en un Estado socialista, ¿no es cierto? Y es el Estado de los sindicatos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, cuando era militar, también tenía 6 gerencias habían solo 6 gerencias. Había, como toda la línea, está la gerencia general, la de recursos humanos, la gerencia de operaciones, la gerencia de mantenimiento, la gerencia de SMS, que las de la secretaría. Cuando vino el gobierno de Correa, llegamos, creo que hasta 26 gerencias. 26 gerencias, o sea, llegó a tal punto que tenía más gerencias que aviones. Entonces había la gerencia de lo legal, por ejemplo, se inventaron, ¿no? Antes habían abogados, ¿no? Pero ahora se inventaron la gerencia de lo legal. Y típico, ese gerente no era ni siquiera abogado, era licenciado o ingeniero. Había una vez un gerente que ni siquiera abogado, era ingeniero, imagínate eso. Había la gerencia de carga de sistema, gerencia comercial, gerencia de... Es más, de los pilotos, había un rato que ya nos reíamos y decíamos la gerencia de asuntos varios, ¿no? Porque es lo único que faltaba, ¿no? Ya la gerencia de asuntos varios, ya no hay que inventarse, ¿no? Ya no tienes que poner, ya tienes gerencia de lo comercial, gerencia de lo legal, gerencia de transporte, ¿no? Porque lleve al personal, hay un gerente del transporte. Entonces, ¿qué falta? Ya no saben si ponen, entonces nosotros nos volamos los pilotos ya la gerencia de asuntos varios. La gerencia que se los olvidó de poner. Claro, entonces, y prácticamente comenzó a hacer uso del gobierno sobre precios negociados, corrupción, y obviamente la empresa estaba ya quebrando. Y se mantenía, porque es estatal, no, una empresa privada, cuando quiebras. Pero cuando tienes la teta del Estado, entonces la empresa está pérdida, tienes deudas, pero el Estado le daba plata y la empresa subsistía con la plata que le daba el Estado. Pero y en este caso ya ni siquiera el Estado le pudo salvar, ¿no? O sea, el Estado se quedó sin plata, se robaron, se feriaron la plata, vino otro gobierno, y ya estaba chiro, ya no podía gastar la plata, y claro, cuando el socialismo se queda sin plata no sirve. ¿Y qué es lo que pasa? Ya se le acabó, ya no hay teta, entonces ya no tienes plata para hacer los gastos, tienes ese déficit fiscal que llaman los economistas, que es que lo que te entra no te alcanza para lo que tú consumes es más de lo que te ingresa, ¿no? Entonces, claro, la empresa le cerraron ahí, pero ya estaba quebrada desde mucho antes, desde el gobierno correísta ya estaba quebrada, ya le quebraron a la empresa, prácticamente. Entonces, una empresa y claro, no me acuerdo cuántos años llegó a tener, creo que 57 años, con los militares, imagínate cómo estaba tan bien manejada la empresa con los militares, que las ganancias que tenían, con las ganancias que tenía también, con los militares, se compraban los aviones. Los aviones se compraban con las ganancias que tenía, a tal punto que, no me acuerdo en qué gobierno fue que me contaron, creo que en el gobierno de Sixto, que cuando tenía trazos, la Fuerza Aérea, cuando tenía trazos con los oficiales, con la tropa, especialmente el sueldo, les tienen que pagar. Una vez le pidieron prestado esa plata a TAME, de las ganancias de TAME. Entonces a la tropa de la Fuerza Aérea le pagaron antes que a los del Ejército, que a los de la Armada, que a los de la Marina, porque a TAME les había prestado las ganancias para pagar a la tropa. Imagínate eso.
Y bueno, vinieron los socialistas y que es una pena, ¿no? Los socialistas y los economistas, los genios, los keynesianos, ¿no? Los keynesianos y porque esos quiebran todo, ¿no? Es que una tienda y te quiebran. Entonces vinieron los genios, los PhD economistas, socialistas, keynesianos y le quebraron a la empresa. Eso más a nivel local, ¿no? Pero ahora, Sí, bueno, ahora lo que te vamos, decía de Boeing, retomemos el tema, ahora vamos con las empresas fabricantes de aviones, es, los más grandes, que son Airbus, Boeing y Embraer. Bueno, pero ya, pongamos ahora solo Airbus y Embraer. Perdón, Airbus y Boeing. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Que tanto las dos empresas, Boeing ya tenía problemas con el último avión que hizo, con el 737 MAX, tuvo problemas hubo corrupción también en Boeing, digamos, ¿no? Porque hicieron este nuevo avión, competencia. ¿Qué es lo que pasó? La Airbus, que operaba con el 320, que es el avión más vendido de ellos, el 320, y la competencia del 320 es del Boeing 737, es la competencia del Airbus, ¿no es cierto? Es como decirte, qué sé yo, en carros. En carros, ¿cuál es la competencia? Tú tienes Ford y tienes Chevrolet, son los dos competidores, ¿no es cierto? Tú tienes del uno el Mustang, en la Ford, el Ford Mustang, y la competencia directa del Ford Mustang es del Chevrolet, el Corvette, ¿no es cierto? Es del Corvette, y esa es la competencia directa. Ya, en el caso de la aviación está Airbus, la competencia es Boeing, y del avión, del 320 es el 737. Son dos aviones bimotores, tienen son similares, digamos, porque llevan casi la misma cantidad de pasajeros. ¿Qué es lo que pasó? En el año 2010, Airbus anunció que iba a producir una actualización del 320, que se iba a llamar 320 NEO. ¿Ya? Y este avión iba a producir hasta un ahorro del 15 al 16% de ahorro de combustible, que es muchísimo, porque imagínate, es ahorro del 15%, digamos, por avión, ¿ya? Y entonces tienes 20 aviones y que vuelan diariamente, es un ahorro, es bastantísimo. Entonces, claro, Boeing no se queda atrás. Boeing dijo, no, si los Airbus sacan el 320 NEO, nosotros vamos a sacar el 737 MAX para hacer la competencia. ¿Y qué es lo que tenía el nuevo Airbus del 320 NEO? Es prácticamente del mismo avión, digamos, entre comillas, del mismo avión, pero en vez de tener las pantallas de aviónica de rayos catódicos, ya tenía pantallas líquidas. Tenía los winglets en las alas, tenían los winglets, que son unas aletitas que tienen al final de la punta de ala, tienen unas aletitas que suben, para que entienda la gente. Son los winglets. Sí, he visto. Son los winglets, que la Airbus les llamaba sharklets. No sé por qué, pero se llamaban sharklets, de tiburón. Sharklets, así le llamó la Airbus, les llamó así a los winglets. Son winglets, pero ellos les llamaron así. Cosa de los europeos, ¿no? Entonces, y lo más importante es que tenía un nuevo motor que era más grande, que es el CFN LEAP. Este motor es un motor más grande, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Entonces le pusieron este motor que era más grande y que ahorraba más combustible. ¿Qué es lo que hizo Boeing? Los últimos Boeing, que eran la competencia del 320, eran los Next Generation, que son del 700 al 900. El 700 es un poquito más chiquito, el 800 es el término medio y el 900 es el más grande, es el más largo, ¿ya? ¿Cuál es el problema que tuvo el 7.3? El 7.3 hizo lo mismo. El 7.3 le actualizó la aviónica del avión, nuevas pantallas más grandes, le rediseñó el winglet, es un winglet que tiene tanto para arriba como para abajo, no me acuerdo el nombre de ese winglet, y también tenía los mismos motores, los NEO, los CFN LEAP, que ahorraban combustible, que eran motores más grandes. Pero ¿cuál es el problema que tuvo el 7.3 MAX? Que
como el avión era bajo, es un avión más bajo que el 320, los motores como eran tan grandes, no podía ponerle en el pilón, porque está el ala, viene el pilón, y el pilón es donde sujeta el motor, digamos. Si tú ves a los aviones del 73, los Next Generation, incluso los Classic del 300 al 500, al 600, los motores no son completamente redondos, no son redondos, son un poco chatos abajo, porque como el avión es muy bajo, entonces el motor no es completamente redondo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Como el nuevo motor era tan grande y no le podían poner, entonces lo que hicieron es, le montaron casi en el ala, en un ángulo incluso un poquito superior, ¿ya? Entonces le cortaron la distancia que había entre el pilón y el ala, y tú puedes ver en las imágenes como son unos motores grandotes que están casi empotrados en el ala, que no se le ve el pilón, y tienen un ángulo un poco superior. ¿Cuál es el problema de esto? Entonces los ingenieros ya le pusieron al nuevo motor, al LIP, ya está el 7, pero eso tuvo un problema en la aeronavegabilidad, en el rendimiento del avión. Cuando tú ponías máxima potencia, hacía que la nariz, el avión comienza a cabecear hacia arriba. Eso detectaron en los vuelos de prueba. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los ingenieros de Boeing? Crearon un sistema que se llamaba el MCAS, que no me acuerdo exactamente qué era. ¿Cuál eran las siglas del MCAS? No me acuerdo exactamente qué era, cuál era el significado del MCAS, pero este dispositivo lo que hacía es que cuando el avión comenzaba a cabecear hacia arriba, le hacía al timón de profundidad, le compensaba para corregirle, para que baje la nariz. ¿Ya? Se inventaron este sistema. Aquí viene lo negro de la historia de Boeing. Como los pilotos tienen que entrenarse en un avión, el mismo avión, pero más moderno, hay un curso que se le llama curso de diferencia, ¿ya? Es el mismo avión, ¿ya? Los ingenieros de la Boeing dijeron, no, como este sistema es nuevo, va a tardar más tiempo en los pilotos, le quitaron del libro de vuelo de los pilotos este sistema. Los pilotos no sabían prácticamente. Es más, si el sistema fallaba en el simulador, los pilotos no estaban ni siquiera adiestrados para esa emergencia. Y eso fue lo que pasó. El avión comenzó a fallar, el sistema comenzó a fallar, comenzó a corregirle demasiado. ¿Y qué es lo que hace el sistema? El sistema hace lo opuesto. Si la nariz del avión comienza a subir, este sistema hace que el timón de profundidad del compensador le baje la nariz. Y comenzó a compensar demasiado los aviones comenzaron prácticamente a cabecear, a descender, hasta que hubo el desastre, que fue el avión de Lion Air, el segundo avión y el otro avión de esa empresa africana que se estrelló. Y justamente en ese primer accidente los pilotos ya detectaron el problema, porque el compensador comenzó a compensar para adelante y el avión comenzó a descender a cabecear. Y tuvieron que desconectarle al trim, así se llama, que es lo que te compensa. Uh-huh. Y obviamente no se informó y hubo los accidentes, ¿no? Ese es el problema que tuvo Boeing con todos los 73 MAX que tenía. ¿Realmente vendidos. El que más accidentes tiene es Boeing o Airbus? O sea, Boeing tiene más de 100 años, ¿no? Tiene más antigüedad, tiene más aviones producidos que tiene más accidentes, obviamente, por eso, ¿no? Boeing es tiene más accidentes en la lista solo porque es más antiguo. Claro. Pero recientemente... Sí, ha habido más accidentes de Boeing. Sí, ahorita han habido más accidentes de Boeing. ¿Que de Airbus? Sí, que de Airbus. ¿Y eso se debe a qué, crees tú? ¿A falta de algún conocimiento técnico en cuanto a construcción? ¿O? No, o sea, mira, los accidentes de aviación no es como el accidente de cuando vos te accidentes en un carro o en una moto. Los accidentes en aviación es una cadena de errores. El accidente en aviación es toda una ciencia. Es toda una cadena de errores.
generalmente es por factor humano, casi siempre es por factor humano. Claro, y también lo del clima, bla, 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 qué sé yo. Pero siempre, casi siempre la mayoría de veces es por factor humano los accidentes. Entonces es una cadena que muchas veces empieza desde las gerencias inclusive, cuando hacen el ahorro de cocinera que llamamos aquí, que quieren ahorrarse en mantenimiento y eso. Y siempre el último eslabón de la cadena somos los pilotos, somos nosotros los pilotos. Ah, ¿en serio? Entonces, ¿Por qué? porque el piloto es el que le vuela al avión, es el último de la cadena, digamos, porque el O piloto es sea, el el que último, el recibe que las puede salvar, consecuencias, digamos. claro, exactamente, es el que recibe las consecuencias y puede salvarse generalmente, o puede haber el accidente. ¿Ya? Eh, ¿Cuál es el problema vamos al problema de Airbus que tiene ahora? Ellos tienen el problema del 380. Es el avión comercial más grande del mundo. Es el avión de pasajeros más grande del mundo. Es un avión grandote. Vos creo que le volaste ese avión. Es un avión de 2 pisos, es un avión cuatrimotor, tiene 4 Sí, motores. cuando volé en Fly Emirates fue, ¿no? Sí, Que ya tenían ese avión. esos aviones ya están jubilados prácticamente. Ya les están mandando al cementerio, el deshuesadero, para deshuesarles a los aviones, vender las partes que se pueden vender y al fuselaje hacer ollas. Es lo que está pasando con los aviones. ¿Por qué? Porque imagínate, si tú no puedes, esos aviones tienen una capacidad el, tienen varias configuraciones, ¿no? Pero el high density, que es el que más pasajeros puedes llevar a 800 pasajeros, hasta 800 pasajeros. Obviamente, cuando tú pones primera clase, esos asientos son más de lujo, ocupan más espacio, entonces los aviones que tienen primera clase tienen menos capacidad. El avión high density es todo el avión en clase económica. Me parece que los 380 no hubo nunca uno que se produzca en high density. No hubo nunca uno en high density. Entonces, generalmente llevan a 600 pasajeros. El avión que tú le volaste tenía capacidad para 600 pasajeros, ¿ya? Entonces, imagínate en plena pandemia, que no puedes llenar ni siquiera un avión de 150 pasajeros. ¿Qué haces con un avión de 600 pasajeros? ¿Qué hacen las aerolíneas con un avión de 600 pasajeros si no pueden llenar un avión de 150? Y imagínate, ese avión, el punto de equilibrio de ese avión debe ser 380, qué sé yo, 400 pasajeros, debe ser el punto de equilibrio para no entrar en pérdida. Y cada avión de esos vale 440 millones aproximadamente. 440 millones. Recién no tienen ni siquiera una década, pero son aviones prácticamente nuevos, son los últimos. Aparte del 350, el 380 es uno de los últimos aviones hechos por Airbus. Los aviones que están ya llenos del cementerio no tienen ni siquiera 8 años de operación, imagínate. Entonces Airbus tampoco ha estado vendiendo estos aviones más debido a que ya no No, no es que está están vendiendo, operando. ya le sacó. O sea, más bien dicho, Imagínate, ya no hay hablábamos, aerolíneas haciendo mira, pedidos de este modelo. no, ya, exacto, ya ese avión ya es historia. Si un piloto quería volar el 380, ahora le va a poder volar en Flight Simulator nomás, porque en la vida real, por desgracia, no le va a poder volar. Imagínate, hablábamos del Boeing, del 737. Ese año, el Boeing, el 737, imagínate, ese avión empezó a volar en 1964. En 1964. Hasta ahora, hasta el día de hoy, sigue volando. Le han actualizado, pero el avión sigue volando. El 380 no sé exactamente en qué año empezó, en qué años, me parece que fue 2008, 2009 exactamente, no recuerdo. Pero ya en el 2020 ya el avión ya, ya no se produce más, está descontinuado. Pero es por fallas técnicas, ¿no? No, 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 es porque no, es, es por concepto, digamos, porque es un avión que tiene que llevar bastantísimos pasajeros. Es un avión Y que es lleva por muchísimos pasajeros. y Y el ahorita no concepto hay es demanda para tanto pasajero, no hay exacto, eso es demanda. lo que te iba a preguntar. O sea, ahorita O sea, el avión no tiene ya se falla, no, dejó no. de fabricar y ya se va Está bien al hecho. deshuesadero y todo, simplemente porque ya no encaja más en el concepto de viaje Exacto, post exacto. pandemia, en el cual hay que llenar un avión de 800, 600 pasajeros y ya no se puede llenar.
Entonces, exacto, no puedes llenar. tomando en cuenta eso, Boeing, Airbus y todas las otras A compañías que ver, fabrican aviones ya no van a generar aviones de esta cantidad de asientos. ¿cuál es la competencia el 380 tiene una competencia de Boeing? No sé si tú sepas cuál es la competencia del 380 de Airbus, tiene la competencia de Boeing. No sé si tú sepas cuál es ese avión de No, Boeing. no. Ya, es un avión grande, no es tan grande, pero es el 747. Ya, ¿qué es lo, qué es lo bueno de ese avión, digamos? Que tiene dos versiones, la versión de pasajeros y la versión de carga. Tiene la versión carguera. Y en épocas de pandemia, la carga, y especialmente con el transporte de vacunas, digamos que la versión de carga se ha mantenido o incluso se ha aumentado en ciertos casos para llevar las PCR, las pruebas para el virus, para llevar respiradores, para llevar Mascarillas, mascarillas, para llevar dióxido de cloro, para llevar todo lo relacionado al COVID y especialmente ahora vacunas. Entonces la versión de carga como que se ha mantenido, no ha sufrido. Las empresas cargueras de HL, FedEx, son las que mejor están, digamos, en tema de visión. Ya, este avión de Boeing tiene la versión de carga, entonces la versión de carga se ha salvado. El 380 es un avión exclusivo de pasajeros. Entonces, por eso es que el avión no sobrevivió al virus. Es porque un era avión grande que y no ya no fue. se va a poder llenar el avión nunca más Claro, con tanta claro, y gente, ni era ¿no? exclusivo de pasajeros, no era para llevar carga, digamos. Es exclusivo, o sea, Claro. pues lleva la carga de abajo, pues, las maletas, los pasajeros, Ujú. pero no era un 100% carguero. Es un avión exclusivo para pasajeros. No tiene una versión de carga, como tiene el 747 de Boeing, que tiene la versión de pasajeros y la versión de carga. O sea, estos fabricantes deben replantearse el cómo van a fabricar los siguientes aviones, o sea, las siguientes generaciones, debido a Claro, que la gente ya no está viajando tanto, debido a que esto o lo otro, ¿no? sí, exacto, exacto. ¿Y qué es lo bueno? O sea, y en tiempo de crisis tienes que innovar también. Claro. Y digamos que Boeing innovó un poco más porque sacó el nuevo 73, el 747 8 se llama, que es el último, el más actualizado, el 747. Y tiene las dos versiones, la versión de carga y la versión de pasajeros. Y la versión de carga es la que sobrevivió y sigue volando. Los 380, y tengo fotos, ya te voy a mandar las fotos. Son, vos ves un cementerio de aviones, ¿qué son? Son los aviones ya prácticamente sin motores, están completamente deshuesados, el fuselaje tienen ciertas partes, les faltan piezas porque ya los aviones están ya botados en el cementerio de aviones. ¿Por qué? Porque son aviones ya viejos, ¿no es cierto? Ya son aviones que los jubilas que según el fabricante ya cumplieron cierto ciclo, ciertas horas de vuelo, entonces tú tienes que ya jubilarles a los aviones. Ya, imagínate este avión, el 380 que le jubilan no porque sea viejo, sino porque prácticamente ya no encaja en el concepto de la aviación actual por la pandemia. Un avión de 440 millones que le están deshuesando, le están sacando lo que se pueda vender, que si los motores, los trenes, los Rolls Royce, la aviónica, no creo que se pueda vender eso porque es exclusivo de ese avión. Es un avión de 440 millones que le deshuesan y queda el fuselaje así completamente desnudo para hacer pailas, para hacer ollas, imagínate eso. Imagínate qué es lo que ha hecho la pandemia. Mira qué es lo que ha hecho la pandemia. Entonces, claro, si los ingenieros de Boeing hubieran, si tú podías regresar al pasado, vos le dijeras, hey, no, este avión no le hagan, porque no va a cumplir ni siquiera 10 años de existencia. Pero claro, eso tú no puedes hacer. Y los de Boeing, los de Airbus, no podían saber lo que iba a pasar en el futuro. ¿No es cierto? Ese fue el problema de este avión, del Airbus, del 380, que ya no está volando, fue el avión de pasajeros más grande del mundo. Mm, qué loco. Hablando de esto de Airbus y Boeing, como te dije antes, sé que China tiene un proyecto entre manos con esto del COMAC, Sí, el que, Comac es un ajá, avión que chino, es un avión bimotor. exacto, el C919, según sé, que es la competencia Sí, directa del Airbus.
Sí, perdón, A320 y del Boeing 737 del que mencionabas, 737. ¿no? Sí. Pero la A ver, curiosidad con este coma, que según estoy leyendo ahorita en Forbes, es que van a estar impulsados por motores occidentales. motores, ajá, General Claro, Electric, sí. hechos en Estados Eh, Unidos. Entonces, no sé cómo vos ves ese tema de que, porque ya, o sea, General Electric es una empresa privada y pueden hacer negocios con quien les dé la gana, pero cómo esto, una empresa privada, puede afectar a otra empresa privada americana que es Boeing, para a ver, beneficiar a un país o a otra, digamos, a ver, fabricante de aviones extranjeras sin mayor experiencia en el asunto. a ver. La pandemia afectó también incluso a los chinos. Porque ¿qué fue lo que pasó? En la época no había el COVID. Entonces, habían los grandes fabricantes de aviones comerciales, ¿no? Aviones Claro, comerciales. comercial. Para aviones grandes, porque hay los aviones ejecutivos, los aviones comerciales, que eran Boeing, Airbus, tercero era Embraer, que producía aviones más pequeños que el 320 y que el 73, económicos, que era el 190, y a la competencia entraron dos, los rusos, que ya producían antes aviones en la época soviética, y los chinos. ¿Cuál es el problema de los? Después entramos con los rusos. ¿Cuál es el problema de la empresa china? Los chinos generalmente copian las cosas. Es Y eso es un bonito. problema que tienen ellos. Eso es un problema que tienen ellos debido al sistema. El sistema, si bien es un sistema liberal, digamos, para producir ciertas cosas, también es un sistema comunista en lo que registra el Estado, que tiene varias restricciones. Incluso hay empresas privadas que tienen restricciones para operar en China, O que sea, es no pueden bastante hacer. autoritario en Como por cuanto, o sea, ejemplo, puedes hacer exacto, negocios exacto, abiertamente, pero el Estado siempre está sí, metido viendo qué hace. pero claro, China no es 100% liberal como es No, no, Alemania, no, como es no, Suiza, nada que como es ver. Japón, no, Como es, tienes, bueno, como era Hong Kong depende, antes de que ya la como caguen era los Hong Kong, chinos. exacto, tú tienes una pared que es del Estado, ¿ya? ¿Y eso qué es lo que hace? Hace que la empresa china en general, no solo en aviación, en automotores, en electrónicos, en celulares, copie, usan copia. Entonces, los chinos copiaban, por ejemplo, antes copiaban mucho de los soviéticos. Los aviones militares chinos son copia exacta, copia idéntica, idéntica, su copia idéntica. No es que se inspiraban, no, porque una cosa es que tú tomes un avión americano, tú te inspiras en ese avión y tienes un avión parecido. Los chinos copiaban exactamente, es decir, al avión soviético, por ejemplo, le desarmaban todo, 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 y copiaban. Era tal la copia que tenían que pedir permiso a la empresa soviética, en caso, por ejemplo, a la Sukhoi, pedían permiso. Entonces ellos tenían, por ejemplo, los Sukhoi 27, que son unos aviones de caza de combate de cuarta generación soviéticos rusos. ¿Qué fue lo que hicieron? Copiaron eso y bajo licencia, porque son idénticos, es una vil copia. ¿Cuál es el problema de eso? Eso tiene algo positivo y te genera algo positivo y tiene su lado negativo también. ¿Qué es lo positivo? Te ahorra mucha plata. ¿Por qué te ahorra plata? Porque el otro país al que tú le copiaste es el que se sacó todo el aire estudiando, analizando. Ese avión estuvo varios en ensayos, ese avión tuvo accidentes y los soviéticos dijeron, a ver, esto está mal, hay que corregir. Entonces, cuando tú copias, tú te adelantas, porque cuando tú, al menos en aviación, tú tienes que empezar desde cero y en el camino te vas encontrando fallas. Y por ejemplo, los aviones tienes que hacer unas pruebas de túnel de viento y pruebas de fatiga de materiales, de las cuadernas, de los larguillos, de los motores también. Entonces, cuando tú copias, tú te ahorras todo eso. Cuando los aviones, una vez que ya entran en servicio, tienen que hacer una prueba de experimentación. Son aviones experimentales. Tú tienes que hacer varias pruebas. Una vez que le haces varias pruebas, le sometes al avión a varios pruebas, a los motores, al avión, al fuselaje, todo.
una entra en servicio. Entonces, cuando tú le copias, tú ya te ahorras todo eso, porque el otro al que tú le copias es el que sacó la madre, es el que invirtió la plata. Tú ya no tienes que invertir plata en desarrollar, en investigar, en tecnología, en científicos, solamente copias, porque el otro ya se sacó el aire haciendo eso. Pero aquí viene el problema. Aquí viene el lado negativo de lo que tú copias, que la calidad de ese producto que tú copias no es, digamos, de la calidad que es la original. No tiene esa calidad. Un material que tú hagas copias es idéntico, digamos una cuaderna, ¿ya? Pero la cuaderna de ese que tú copiaste, la resistencia no es la misma que la del original. Tiene, digamos que ciertas fallas de fatiga que no aguantan que la del original. Entonces tú comienzas, ese es el problema de la empresa china. Digamos que es un problema que tienen de calidad. Sí, no hay un control de calidad cuando hacen la copia. Y si bien han tenido buenas copias, los chinos, por ejemplo, las AK-47, casi la mayoría que hay en el mundo, no son rusas, son chinas, son copias chinas. Y ese fusil es tan bien hecho que incluso la copia mala china, sí, el original es tan bien hecho, tan bien diseñado, que la copia china, aunque no lo creas, es buena. No es tan buena como la rusa, pero es buena. El arma en sí, y a mí que me encantan las armas, la copia china, es tan buena la original, que la copia china, que no es tan buena, es buena. Ya, pero en la aviación no es así, porque tienes mucho más cosas, tienes el motor, tienes la aviónica, Claro, la tienes los ingeniería sistemas, es hay más más exhaustiva. ingeniería. Sí, exactamente. Son diferentes componentes, son diferentes fabricantes, porque en los aviones no es como los carros. El Ford tiene motor Ford, el Chevrolet tiene el motor que es la Chevrolet, el BM de la BM. Los chinos, por ejemplo, cuando fabrican los carros, como no tienen la tecnología para copiar los motores, los carros chinos piden licencia a la Mitsubishi, a la Toyota, y venden los carros de ellos con motor Mitsubishi o con Claro, motor, eso pasa porque no generalmente. pueden copiar eso, Y porque no ahora es pueden lo que está copiar eso. pasando con esto del avión, que van a usar Entonces, ¿qué es lo que el pasa? motor de Claro, lleno la eléctrica. sí, adiós, gracias. Sí, ya da miedo, porque el avión no es solo los motores, imagínate que tenga motores chinos. Entonces, y tienen que, claro, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y eso es lo bueno de la aviación, que en la aviación no es como un carro, ¿no? Entonces los chinos ya también hacen motores ahora, hacen motores también. Ya no es que le piden favor a la Toyota, a la Mitsubishi, sino que ya hacen sus propios motores. Pero en la aviación hay regulaciones, ojo, la aviación tiene regulaciones. Tienes la regulación americana de la FAA, la FAR, y tienes las YAR de europea, que tienes que cumplir cierta calidad. Incluso los mismos carros. En Estados Unidos tú no ves carros chinos. ¿Por qué es? ¿Porque son enemigos? No, es porque no cumplen con cierta calidad, digamos. No cumplen con cierta seguridad, En con cierta Europa tampoco fiabilidad. creo que hay mucho carro chino, ¿no? Ahora que No estaba a hay, pensar. no, creo que no hay, porque no Creo que cumplen no con hay las nada, regulaciones. ¿no? Ajá. En Europa Nada tienes de una todo regulación eso. exhaustiva, que es mucho más, ¿cómo es la palabra? Más Estricta. exigente, estricta, que es la Euro 5. Los carros chinos no te cumplen con esa normativa, con la Euro 5, que es una normativa no solo de emisión de gases del motor, la calidad hacen pruebas de choque con maniquís, y donde con varios sensores al carro le chocan. Y claro, en el carro chino sale el airbag, y el mismo airbag te mata, ¿no? Te da el puñete y te mata, te noquea y te mata. Entonces no cumple con esa normativa. Entonces, claro, aquí en Sudamérica eso, países subdesarrollados, no existe. Entonces aquí en Brasil, y Claro. ahora en Colombia, entonces se infiltra y se meten los carros chinos. Entonces en la aviación es similar, digamos. Hay que cumplir ciertas normativas, pero esas normativas de aeronavegabilidad es para casi todos los países. Entonces por eso es que usan motores europeos o americanos. Los rusos incumplen con esa normativa. Los aviones rusos tienen motores, ya tienen fabricados hace años los motores, y cumplen con los nuevos motores.
los PS90, por ejemplo, que tiene el nuevo ILS 76, cumplen con las normativas de ruido y son fase 4, bla, 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 bla. Entonces Ya. ese es el problema. Y el problema es, sobre todo, es la calidad. Justo hay un cohete chino que recién mandaron al Ah, sí, espacio vi que, la Dios mío, noticia. ya mismo se estrella por aquí, no cae el cohete. Sí, vi la noticia. ¿Y cómo va eso, ve? Porque yo vi que No. iba, o sea, que estaban diciendo que podía caer. ¿En dónde era? Argentina, Brasil, Ecuador y Chile, Sí, o no no me se acuerdo. sabe, eso es bien, o sea, exactamente no se puede saber. Claro. Ya Sí, sabes, según vos la trayectoria deduces, va a caer por aquí, va a ser Sudamérica. Exactamente, es bien, 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 bien pero difícil van a caer saber. pedazos, ¿no? Porque se va a desintegrar Claro, en la se atmósfera. desintegra. Eso es lo bueno, adiós, gracias. Sí, Porque la si no naturaleza es cae, sabia. sí, porque y supongo que nadie, o sea, no va a haber ninguna queja al gobierno chino por hacer semejante estupidez, ¿no? Sí, no, no, porque ¿qué es lo que pasa? Lo que entra en la atmósfera se calienta porque a la velocidad que entra se desintegra, se calienta. Pero ¿en Entonces las qué pasas porcentaje se va a desintegrar? O sea, los 100 pedazos bien chiquitos, lo que va a bien caer chiquitos. entonces no va a caer casi nada Sí, a la superficie. exactamente. Iba a caer en un lugar bien, no es que cae todo junto, eso se desintegra y cae uno aquí, el otro cae en 200 kilómetros por acá. Eso es lo que pasa cuando se desintegra. Ya, sí, claro. Pero entonces no va a caer gran cosa, ¿no? No, no. O sea, No, pero claro, ahí, hay memes que dibujan el cohete enterito sin desintegrarse claro, nada que claro, cae claro. sobre el Ecuador. Y hay memes que dicen que ojalá les caiga, pero a los chinos, ¿no? Lo que hacen mal que les caiga a ellos, por lo menos, ¿no? Ya nos contagiaron con lo del COVID, esos cohetes chinos que hacen mal, ¿no? Que Claro, o sea, el cerebro debe ser es que, un Polystation 4, entonces que les caiga a ellos eso, claro, que le pusieron no ahí en el nosotros. cohete y que vaya ahí. Entonces, eso es el problema que tienen y que ahorita, claro, ahorita no puedes vender aviones, ahorita nada, nada. ¿Cómo tú puedes O producir, sea, cómo esto tú también puedes como que vender les un avión? truncó el camino a los chinos para comenzar a Sí, fabricar sus sí, aviones, exacto, exacto, ese es el porque no van problema, a eso poder afecta a vender si otros, es que se ponen a fabricar, exacto, 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 entonces, especialmente porque no son conocidos y o sea, es una empresa de fabricantes de aviones que no tiene experiencia tanto como Boeing y Airbus. exacto, sí, no tienen la experiencia copiando, digamos, porque Claro, copian. copian todo. O sea, los chinos copian todo y de lo que, o sea, cuando yo estaba viviendo allá, de lo que me informaba es de que todas, en cualquier tema, tecnología, cualquier cosa, turismo, lo que quieras, cualquier empresa extranjera que vaya a invertir en China tiene la obligación de contratar personal chino y enseñarle a ese personal chino cómo hacer ese trabajo, digamos, en tecnología, cómo produce eso. Y eso hicieron bastante con, por ejemplo, me acuerdo que leía que los trenes de velocidad alta allá en China, Ujú. los primeros trenes que fueron allá eran alemanes, eran Siemens. Pero los chinos, como hay este acuerdo que es cualquier empresa de tecnología o lo que sea que entra a China a invertir, tiene por deber enseñarle a los chinos cómo fabricar y cómo funciona la tecnología para que ellos puedan copiar y en un futuro, que ese futuro ya es hoy, puedan ellos mismos generar la misma tecnología, obviamente de menor calidad, porque cómo vas a comparar tecnología alemana con tecnología china, que puedan copiar eso y ser, o sea, y cómo puedo decir, como no necesitar más a los alemanes para producir esto, sino como que ya nos Son enseñaron, autónomos, ustedes, claro, exacto, ya nos enseñaron a hacer, claro. vean alemanes, vayan nomás a la casa, Bueno, nosotros bueno, cogemos que desde es aquí y muchas, seguimos. hay piezas de edición que se hacen en China, Claro, que se no, hacen en China. Pero ¿qué es lo que piezas pasa? sí, En pero digo sí, yo no son chinas en sí, son de la empresa americana o europea. es que Pero claro, ¿qué es una lo que cosa es pasa? ¿Qué es lo que fabricado pasa? en ¿Por qué China no? y otra cosa es que sea Exacto, producido, exacto, fabricado por una empresa china
con los Exacto, controles de calidad chinos que son una basura. O sea, exacto, por ejemplo, las iPhones, exacto, que es como que el ejemplo más conocido para todo el mundo, es fabricado en China, muchos componentes del iPhone, pero eso no significa que sea bajo el control de calidad chino, que es una basura, sino que tiene que regirse a los exacto, estándares de calidad americanos para pasar. sí, exacto, exacto. O sea, Ese es, si es ese que es, le ese es dejáramos el ahí que problema. los chinos pongan sus estándares, y estos estándares están pero muy por debajo de la media, entonces de ahí es que sale la baja calidad de cualquier cosa que los chinos tocan, por más copia que sea, ¿no? Porque nunca pueden Exacto. copiar, pero para ser mejor, siempre es para peor. Claro, que es tú agarras un electrodoméstico en general y tú ya no ves como antes que decía Made in Japan. Ya Claro, no ves eso, ya no ves eso. Antes vos agarrabas un equipo, mi papá tenía un equipo de sonido antiguo, Sony, que dicen Made in Japan, porque claro. han hecho en Japón. Ahora ya los nuevos Sony son chinos. Es que ¿Por esa qué? es la cosa, porque también los ¿Por qué? japoneses tenían ¿Por otra qué? estrategia más apuntando a Sí, la pero a calidad, ver, ¿no? pero ¿por qué es que las grandes empresas de electrodomésticos, de computadoras, de carros, de piezas, de todo, son hechas en China? ¿Por qué? Mano de Porque obra qué? barata, Porque la mano de obra, tú tienes una empresa que tienes 10.000 trabajadores en Estados Unidos y cada trabajador te cobra $25 la hora. claro, mano de obra Y en barata. China tienes los mismos 10.000 trabajadores, pero te cobran $5 la hora. Tienes un ahorro espectacular. Entonces el problema, pero ¿qué pasa? Cuando la Sony ponte a hacer una cosa en China, tienen un control, un certificado de calidad. Ellos controlan tal cual como hacía en Japón. Es decir, no es chino, porque la gente ignorante me dice, no, no, el Sony es chino. No, no es chino. Claro, no, 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 nada Es, que ver, es no. fabricado en China, pero sigue siendo japonés, tiene la calidad japonesa. Son Claro que sí, porque, ingenieros japoneses que diseñan exacto, ellos y se fabrica en exacto, China. Las exacto. partes, las piezas del caucho que le dice tiene que tener esta calidad 100% poliéster, eso es por los ingenieros japoneses. Y en China solo hacen eso, nada más. Claro, o sea, ellos solo ¿Qué es lo que siguen pasa? las Los chinos instrucciones, hacen lo dicen, es como mismo, una receta. Así. copian, copian eso. En vez de tener 95% caucho y 100% poliéster, ellos hacen todo es poliéster, ya no tienes ya todos bien. Entonces ya la calidad ya no es la misma, ya se pierde. Ese es el problema que tienen los chinos. Y no pueden, ¿qué, qué es la tecnología? Es ciencia e innovación, e ingenio también. La palabra ingeniero viene de ingenio. En China es bien difícil innovar y Claro, tener ingenio. ¿Por qué? Porque tienes el Estado que te controla. en Entonces, general por la eso es que se creatividad copia, en China es bastante limitada en cualquier aspecto, según porque mi experiencia. todo el Estado cree que pues, este es bien, y este cree que es contra, que si no controla, es contra el Estado, no es contra el sistema. Entonces, ese es el problema. Por eso es que copian todos los chinos. No, es una empresa que no, la tecnología china no es innovación, no tiene innovación, no tiene estudio, es No, pura claro, copia. claro, o sea, no tienen todo ese trabajo de preparación previo a la producción, que es el de investigación, el de prueba y error, Sí, el control de prueba, científicos, materiales. Claro, ellos van, o claro, sea, como ven esto que ya van está funcionando, van a al, copiar de una vez y y punto. es, claro, y en cierta forma ya no es copia, no, es la palabra más pura que es plagio, no, Claro, es porque todo el plagio. esfuerzo que tiene el otro que se ha esforzado, no, sí, Claro, sí, y los el otros dinero te lo que ha roban. gastado en El investigando, ¿no? dinero que no, y no solo el dinero, sino el conocimiento que entonces la Claro, ciencia, pues la tecnología. la creatividad, el ingenio de... El otro copia y se ahorró eso, ya no tiene que estar pensando, ya no tiene, vos ya te sacaste la madre, no en dinero, sino estudiando, yéndote a la computadora, a la mesa de trabajo, haciendo las fórmulas físicas de resistencia, de elasticidad, todo eso, y eso ya te copian, ¿no? Claro, y es Porque tú ya ahí te donde sacaste la te mano, el cogen sentido que nomás. usas ya le copiaron, ya. Entonces, ese es el Pero problema. verás, lo que yo noto siempre con estas cuestiones de China, y ahorita incluyendo otra vez de esto de la COMAC, que van a meterse, supongo, también a copiar modelos del Airbus y Boeing, es que China generalmente cuando tiene estas cuestiones de copia, la estrategia es
no enfocarse en la calidad, obviamente, sino enfocarse en la cantidad y, y según eso, simplemente abarcar el mercado en cantidad. Lo opuesto a los japoneses, por ejemplo, que los japoneses más que cantidad es calidad. O sea, vos cuando viste un producto japonés que sea de asquerosa calidad, porque no es mala, es asquerosa calidad lo de los chinos. O sea, Sí, y los japoneses, o sea, te venden, yo qué sé, puta, 10 PlayStations, me invento, pero puta, esos 10 PlayStations tienen que estar, pero en un estado óptimo, óptimo, weón. Ahora, pensando como chino, estos manes te dicen, ya, chucha, hagamos 100 PlayStations y puta, con tal de vender y ganar más, que sean de la calidad que sean y no hay control, no hay nada de nada, ¿me cachas? Y muchas veces, como claro, pasa con los carros chinos, la gente dice, puta, a ver, tengo la opción de comprarme un carro bueno, que sé que me va a durar 20, 30, 40 años, pero es más caro, o tengo la opción del carro chino que chucha, capaz me dura 5 años, pero es mucho más barato. Y mucha exacto. Y gente se va simplemente por el sí, precio. sí, pero vamos a ver qué pasa con los aviones. Igual que los carros, ¿no? En países desarrollados no ves productos chinos, Claro. no fabricados chinos, No, no, de chinos, origen chinos. O chino, sea, yo me refiero de chinos, origen chino, chinos de ya. cepa, Tú sí. no ves, tú no ves eso en países desarrollados. Claro, En no, países nada. subdesarrollados en Latinoamérica sí ves. ¿Por qué? Porque hay carros chinos aquí, al menos en Ecuador. Porque hay bastantes. Hay más de 10 marcas chinas. No solo de carros, hay camiones, hay motos, pero antes habían dos, tres, ahora ya no me acuerdo los nombres. Pero vamos a los carros. ¿Por qué hay carros chinos aquí? ¿Por qué? Primero, un carro europeo o americano te sale carísimo. A un europeo ni hablar. Aquí hay tantos impuestos. Con la Unión Europea recién tenemos un tratado de comercio, pero con Estados Unidos también tenemos bastante impuesto. Hay exceso de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pongamos el ejemplo, un Audi, un, creo que es el Q7, aquí en Ecuador vale más de $100,000. ¿Qué es lo que hacen los chinos? Le copian ese carro. Es casi exactamente igual. Copian todo. Vienen acá con asientos de cuero, tienen la cámara de retro que te avisa con los sensores de aproximación y te pita, pipi, pipi. Tiene conexión de Bluetooth al teléfono para que tú puedas hablar, manos libres. Tienen todo, casi, es más, tiene lo mismo que tiene el Audi, tiene todo. Tiene ya no tiene análogo, tiene panel, tiene aire acondicionado para los que se sientan atrás, pero en vez de valer $100,000, ese carro te vale $29,000, ni siquiera 30,000, $29,000. Aquí en un país desarrollado, que hay los suelos son bajos, la gente, ¿qué es lo que hace? En vez de que no puede comprarse ese carro, se va a comprar el carro chino. Y no solo eso, que por una entrada en el otro carro tienes que tener una entrada de más de $30,000, más de lo que vale el carro chino. La entrada para comprarte ese carro chino, ¿qué será? 5,000, 6,000, no, menos, $5,000. Tú pones la entrada de $5,000 y te llevas el carro y comienzas a pagar, financiar eso. Pero pones $5,000 y tienes ese carro chino que es como el Audi, que tiene, tiene todo, tiene los asientos de cuero, tiene todos los lujos que tiene el Audi. Pero ¿cuál es el problema? El problema es de eso, es que es una copia. Entonces, por eso es que aquí en el mercado hay bastante carro chino y hay varias marcas de carros chinos. Y muchos de esos carros chinos tienen motores europeos o americanos. No es, creo que son los carros son esta marca china, que son los Greyball. Los Greyball creo que las camionetas son motores de Mitsubishi. Claro, Sí, porque ajá. eso no pueden copiar. Esos son motores ya bien desarrollados, no puedes copiar. Entonces, compras el motor, es todo el carro chino, pero es motor japonés, ¿no? Claro, utilizan eso para mercado. Entonces, no, es carro chino, pero tiene motor japonés.
Y si usted se compra la Mitsubishi, la camioneta Mitsubishi le vale $40,000. Si se compra la camioneta china con motor Mitsubishi, le vale $24,000. Entonces la gente, claro, dice, no, me compro el carro chino. Igual tiene cuatro ruedas, me lleva del punto A, me lleva al punto B y se compra. Ese es el problema con los países subdesarrollados y los Claro, o productos sea, es chinos. más el precio que la calidad siempre. Claro, es el precio. Es gente que no tiene para comprarse un carro por el sueldo, entonces, claro, son entradas muy bajas y financias a largo plazo y te compras un carro chino, lo que no puede hacer con un carro europeo de lujo, por ejemplo. Exacto. Con esto del COMAC, ¿crees que en el futuro las aerolíneas vayan a comprar más a este producto del C919 a los chinos que a Airbus y a Boeing? Y que comience una nueva Le veo crisis difícil, en le veo Occidente. difícil, le veo difícil. Primero el avión tiene que sacar la certificación, como te digo, en aviación lo bueno es que tiene que conseguir la certificación, que todavía no la tiene. Y esa Y certificación ahora, tiene que ser los países europea y tienen que americana, exigir ¿no? eso, sí, para volar pero la certificación es para volar en Estados Unidos o en Europa. Ahora, los países sudamericanos deberían exigir tanto la normativa, la americana, la estadounidense, la FARA y la YARA, Estados Unidos, que tengan ambos certificados en serio para operar en Sudamérica. Los países deberían exigir que tengan ese certificado de ese avión para poder operar. Porque para volar en Ecuador, un avión, el operador tiene que tener, el avión tiene que tener el certificado, ya sea, te piden, sí. La normativa OASI tiene que cumplir con la normativa OASI. Entonces hay que ver qué pasa. Porque motores chinos ya no va a ser chinos, ya va a tener motores, me parece que son Pratt Whitney. ¿Qué motores va a tener el Comac? Motores General Pratt Electric, Whitney. General Electric son motores estadounidenses. claro. Sí, ese dice Entonces hay que que va a ver ser qué el pasa. motor que va a tener el C919 del COMAC, General Electric. Sí. Pero solo el motor, Entonces, de ahí todos los sistemas, yo qué sé, no creo, electrónicos, no, la no, aviónica no, también, eso va a ser chino, pues, no, ¿no? no creo que va a ser chino. Eso creo que va a ser, sí, la aviónica creo que va a ser, debe de ser Honeywell, más que seguro. No creo que sea China. O sea, ¿qué Eso va es a algo ser que no chino pueden copiar. entonces en estos China va a aviones? ser el fuselaje, digamos, que es la estructura del avión, va a tener ciertas partes, ciertos componentes del interior, pero el fuselaje, digamos, del esqueleto en sí va a ser chino. La Nada más aviónica no todo, creo que sea chino. Sí, ¿por qué? Porque la porque aviónica, no al tienen la menos tecnología para producir eso aún, o sí, porque, y no solo eso, porque el avión utiliza sistemas sofisticados de navegación, que es con base de datos, son database, que los sistemas chinos no tienen eso, y sistemas de navegación satelital, que es ya sea GPS o también los rusos tienen el GLONASS. Y claro, si tú quieres operar con el sistema, tienes que tener permiso. Los gringos ya tienen los sistemas, al menos, por ejemplo, Honeywell, que es toda la aviónica, ya te viene con el sistema, con ese sistema y con esa base de datos del terreno, que es lo que utilizan los aviones para las alarmas de aproximación al terreno, que se llama EPWS, Enhanced Warning Ground Proximity System, que es el que utiliza, que es la base de datos de todo el globo terráqueo, digamos, que son estas empresas que ya tienen toda la base de datos, todo donde tú vayas a operar, donde están las montañas, ya tienen las bases de datos. Eso no creo que, eso no tienen los chinos. Entonces, ya ves, la aviación es algo más sofisticado. Entonces, eso claro, más también, complejo. sí, Bueno, yo esperaría que esto, o sea, el COMAC y toda la compañía esta de aviones comerciales chinos simplemente, o sea, no se desarrolle tanto, porque no sé, o sea, ¿qué podría pasar si es que en algún momento, capaz no en un futuro inmediato, pero en un futuro lejano, digamos, esta compañía china de aviones llega a, a hacer una real competencia fuerte o incluso a superar a Boeing o a Airbus y tener como que un mercado más grande porque yo que sé, me voy a inventar porque son más baratos o porque pueden producir mayor número o cualquier cosa de estas que no son relativamente buenas en términos de calidad, sí. sino simplemente en número, ¿no?
como ya pasa Sí, con los carros. sí, sí, pero no, es que la aviación no es, pues, la aviación es, hay que tener un control de calidad, no es como los carros. Siempre, ¿no? En la aviación, sí, siempre, O sea, y siempre, por no sé ejemplo, si, digamos que en Estados Unidos, ¿ya? Y en Europa. En Europa, digamos que ya llegan a aceptar este avión ujú, chino, digamos, ¿ya? ujú, Pero en Estados Unidos no. Ese avión chino puede volar en Europa, pero no a Estados Unidos. O sea, no habrían vuelos de Estados Unidos a Europa o viceversa usando ese avión, ¿no es cierto? ujú. Sí, puede pasar eso, sí, como más o menos, qué sé yo, lo que pasó con la G5. Ujú. ¿Te acuerdas de del internet? Sí, es que G5, ¿no es cierto? La nueva 5G, tecnología. ajá, 5G. Sí, pero 5G. Que Huawei ya tenía las antenas, todos los equipos para hacer 5G. Y claro, ya tenían la tecnología, era más barato que Motorola o que Ericsson, Que que Nokia. Siemens en alemana, que Nokia si existe todavía. Sí, sí Entonces, existe en Finlandia. que, ¿cómo es esta empresa? Cisco, que Claro. también hace modems y en el internet son de punta. Entonces, claro, todos se unieron para joderle a Huawei para que no entren. Y Estados Unidos también chantajea, ¿no? Creo que fue a México le chantajeó, le dijo, a ver, si tú le compras la tecnología G5 y a las telefónicas grandes, que ya es claro, y no me acuerdo la otra, ¿cómo se llama? Porque también hay AT&T, me parece que hay en México también. Entonces ya el gobierno también comenzó a chantajearles a los gobiernos para que no compren la tecnología 5G a los chinos, a Huawei, que es Bueno, pero eso también la viene empresa por un china. tema político, ¿no? Que era la cuestión Exacto, de eso ya es espionaje y geopolítico. tal. O como las vacunas rusas, ¿no? Los europeos no quieren la vacuna rusa, no quieren. Pese a que la vacuna rusa en todas las revistas científicas le han dado buena calificación y tiene buen porcentaje de eficacia, creo que es del 90 y algo, casi igual que la Pfizer y que la Moderna. ¿Ya? Ujú. Pero ¿cuál es el problema? Es rusa. Y Rusia Ah. tiene un pito con Occidente por lo de Ucrania, por lo Claro, es del que, o sea, bueno, Putin, ya por la hablando libertad. de vacunas es Entonces una ahí entra cuestión súper política, ¿no? O sea, ya más que entonces cuestión entra de la salud, pieza ya es política. algo que se ha Sí. transformado en No, político, pero ¿no? la aviación también puede ser, también puede estar en geopolítica. El tema de la aviación con los aviones chinos también puede pasar exactamente igual que Que las les vacunas baneen a de los Rusia. aviones chinos de volar en ciertos lugares. Porque igual, otra vez poniendo el mismo ejemplo, pero cambiando de lugar, digamos que Latinoamérica obtiene estos aviones, ¿no es cierto? Pero Estados Unidos Ujú. dicen, no, aquí no entran estos aviones. Lo que Pero entonces pasaría no van a sería comprar. que lo que pasaría sería que esos aviones no pueden hacer vuelos a Estados Unidos, sino solamente entre Latinoamérica, digamos, países de Latinoamérica, ¿no? Sí, exactamente. No, ¿qué es lo que pasa? Si Estados Unidos prohíbe, no, yo creo que ningún país en Latinoamérica compra los aviones, porque no pueden volar a Estados Unidos. Imagínate lo que es eso. Máximo empresas que vuelen local, qué sé yo, pero sería un problema, porque lo ideal es poder volar a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los aviones? Que no vuelan las empresas que tienen aviones, que no vuelan a Estados Unidos. Igual tienen que llevar los aviones a Estados Unidos generalmente para hacer los chequeos o qué sé yo. Y por ahí ponte que, supongamos, México también prohíbe, porque México tiene igual la misma normativa que tienen los gringos, tienen varios países, igual Panamá. Panamá también tiene la misma normativa de Estados Unidos, entonces ya no puedes volar, ponte ni a México, ya no puedes tampoco hacer vuelos a Panamá, entonces dices, no me conviene comprarme este avión. Claro. Bueno, Entonces yo al creo menos que a es lo los que va a países pasar. americanos, o sea, americanos me refiero a que están en el continente americano, Sí, no les convendría, ¿no? sí, ponte por ahí, los aviones chinos llegarán a Cuba, Ya, ajá, dale. porque ¿qué es el problema? ¿Cuál es el problema de Cuba? Cuba, cubana de aviación tenía aviones rusos, soviéticos, pero con lo que después del colapso de la Unión Soviética, ya los aviones ya están viejos, entonces están nuevos aviones. Entonces, como no tiene Cuba problema con los chinos, entonces me imagino que Cuba ha de comprar los aviones chinos, no, porque no Pero ¿a puede dónde comprar. van a poder volar esos aviones Cuba no cubanos? puede, y ninguna empresa americana, en este caso la Boeing no le puede vender aviones de Cuba, está prohibida
por ley, por el embargo, Pero ¿y a entonces no dónde puede ellos venderlo. van a poder volar en el caso de Solo que en Cuba pudiera? o a Solo como Venezuela, que ¿no? vuelos nacionales, ya Venezuela. Claro, ya Venezuela, y a Nicaragua de ley, y a Bolivia también, de y a Argentina, me imagino, si es que siguen los Claro, claro. gobiernos. No, entonces van a poder volar allá. Socialistas. Pero volar ese avión a Ponte Estados Unidos no va a poder volar. Va a tener restricción. Entonces, claro, esos aviones chinos van a, más que seguro, más pueden llegar a Cuba, que tiene problemas ahorita cubana. Es más, tiene tiene gringos viejos rentados a otras empresas de México, de El Salvador, de Nicaragua, así está volando cubano de aviación, con aviones gringos, con 737 viejos, 737-200. Eh, entonces, eso es lo bueno, digamos. Hay mecanismos de defensa para parar la producción de mala calidad y que en este caso, digamos, la China. Eso es lo bueno. Ya. O sea, entonces ojalá no pase nada con esto de los aviones chinos, porque, o sea, al menos los países tienen una defensa que sería el control de calidad de cada Sí, país para sí, la decir, ok, aviación sí. ya, No. Bueno, estos aviones chinos, como tío, no es que son 100% chinos, no. claro, sí, sí, sí. Tienen los motores, son americanos, van a tener la aviónica, también va a ser americana. Me imagino que, por ejemplo, el tren va a ser alemán, el tren de aterrizaje, la suspensión es alemana. Entonces, no es que es totalmente 100% chino, Chinos, chino ya. no es, Simón. Eso es lo Simplemente va bueno. a ser una empresa china que utiliza partes de todos los países para Exacto, hacer su propia exacto, cosa. exacto, exacto, exacto. Así va a ser. Así va a ser con el Comac. Entonces, es lo Sí, bueno, sí, no va a ser 100% chino, no va a ser, ¿no? claro, Sí va a tener por buenas ahora, ¿no? cosas. Porque capaz en el futuro Así sí es, se quieren aventurar a hacer. así es, así es. Sí, Eso es con el ámbito de la aviación que acabamos de hablar. chévere. Gracias por haber compartido este primer episodio del podcast. Eh, igual, o sea, en el futuro vamos a ver si hacemos más. Si esto tengo que coger el tino de cómo hacer bien todas las cuestiones del podcast y vamos haciendo más con diferentes temas. O sea, yo sé que vos vas a ser un invitado recurrente aquí. Sí, no, hoy te agradezco, Eric, hermano, por haberme invitado. Ya sabes, al menos de la aviación, que es lo que yo sé, soy piloto, estoy metido en eso. Esa es mi salsa. Claro, claro, Entonces, es un tema que, que, que me gusta y que sé, que conozco y que he estado, que he volado claro. y que he De entre otros estudiado. temas, porque Entonces, vos sabes de un montón de cosas que, sí, bueno, ya bueno, hablaremos en el futuro ya de hablaremos todo eso. después al menos de política, Claro, de geopolítica esos y de episodios van armas a también, estar que es lo que buenos. me gusta. Claro, eso va a estar bueno. Bueno, Entonces, mijo, gracias. espero que me Claro, sigas invitando. Un gusto, un saludo a toda tu audiencia, te agradezco por todo y ya sabes, gracias, estoy a las órdenes. gracias, mijo. Entonces, aquí concluimos con este primer episodio. Voy a tratar de hacer un episodio semanal, si es que se puede, para eh, alimentar este podcast y seguir generando contenido libre, un espacio donde se pueda opinar libremente sin nada de tabús, miedos, censuras, etcétera. Gracias a todos los que nos han escuchado. Suscríbanse al podcast. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio.